Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga a los que están en Facebook. Aquí estamos con la segunda parte de Algo Grande Viene. La puerta está abierta. Pero la puerta está abierta, pero hay unas advertencias porque me acoplo mucho a lo que estaba diciendo Nilsa. Estamos en medio de un anuncio que el cielo ha estado en sintonía constantemente y ha estado diciendo, como está en este rótulo aquí, que algo grande, aunque se vea pequeñito al principio, pero a medida que nosotros estemos golpeando y pongamos el terreno apropiado, eso que desde el deseo del corazón de Dios se quiere dar, se va a dar. Pero cuando nosotros pedimos la visitación de una presencia, Nilsa decía que tenemos que estar conscientes que hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque se forma un escenario de contrapuesto. Lo hablábamos la semana pasada. A unos bendice, hermano, una presencia manifestada, a unos bendice, pero a otros enjuicia. Entonces, eso equivale a preparación. Yo quiero que la presencia me visite, yo tengo que meterme en una preparación de tal manera que yo no quede en el otro lado de los enjuiciados, yo quede en el lado de los bendecidos. Pero ante una puerta también se da el escenario contrapuesto, que unos entran y otros no. Y pensando en eso y analizando en eso, yo le decía al Señor, ¿cuántas veces hemos perdido a lo largo de la historia puertas de entrada? Y entonces ahí nos dimos a la tarea de ver cronológicamente en la palabra todas las puertas que se fueron perdiendo y por qué se perdieron, cuáles eran las actitudes y las respuestas que se habían dado que hacían que una puerta que Dios te tenía abierta delante de ti se perdiera. Y como está escrito, como dice, todo lo escrito está para ejemplo de nosotros, pues nosotros comenzamos a mirarla. Y la vez pasada comenzamos, voy a dar el repaso rapidito. La puerta del Edén, donde era el lugar de perfección, de comunión perfecta entre el hombre y Dios, y entre el hombre y la creación, todo en armonía, el hombre en perfecta protección de Dios, en toda la plenitud de abundancia. Pero Dios dio una instrucción específica y eso es lo que estamos viendo. La instrucción específica que advertía que si no caían en esa instrucción específica, esa puerta, ese lugar de perfección podía ser perdido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos perdieron esa puerta para ellos y para toda la humanidad. Y es que ellos no velaron sobre lo que Dios dijo. Vimos eso y vimos cómo Satanás entonces vino y tomó el eslabón más débil, que fue Eva, porque Adán no había dado un buen texto de comunicación. O sea, Adán había fallado en la comunicación con Eva, de traspasar esa instrucción. Y entonces Eva, a través del engaño, del espejismo, de lo que le presentaba el enemigo, con que Dios dijo, te pone en duda el Dios dijo. Y entonces ahí, cuando ella le trae a Adán que él desobedeciera también, nosotros vimos cómo Adán, por complacencia, por complacer a otro, en vez de decir no, porque Dios dijo enfáticamente, fue complaciente, hermanos. Pero lo peor de esa puerta fue que ellos no se arrepintieron, no presentaron su desnudez delante del Señor cuando el Señor vino, y entonces, sino que no asumieron la responsabilidad, culparon a la mujer, culpó a la serpiente, y en fin, eso hizo que se perdiera la puerta. Lo vi en forma bien resumida, hermano. Entonces de ahí nace Caín y Abel, y vimos también cómo Caín perdió la puerta, porque eran dos generaciones que crecían. Uno
mezquino dando lo peor para el Señor y con malas actitudes del corazón, y otro que solícito en agradar a Dios, rindiendo el mejor altar con la mejor actitud en el corazón. Entonces, dos altares presentados ante Dios, y Dios rechaza el altar de Caín y valida el altar de Abel, y eso trajo una mala actitud en el corazón de Caín. Entonces Dios, cuando ve que Caín está mudado de rostro, se presenta y le presenta una puerta abierta, que era la puerta de la corrección, y le dice a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Si tú vas a ser aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Se le presentó la puerta a Caín, pero Caín no la aprovechó, sino que Caín no bregó el asunto en el corazón. ¿Y cuál fue el asunto? Celo espiritual, por ver el favor de Dios en el hermano, y no lo veía en él. Y ahí Caín convirtió su sentimiento en pecado, y ya usted sabe que entonces mató a Abel. Caín pierde la puerta de la bendición y ser una genealogía bendecida por no coger la puerta de la corrección, y como consecuencia Dios le dijo: la tierra te vomitará. Y ahí, de ahí en adelante, yo les dije que íbamos a ver que cada vez a lo largo de la historia, cada vez que no se tomaba la puerta de corrección, el lugar vomita. Cuando no se toma la puerta de la corrección en el lugar, lo vamos a ver. Entonces vimos después cómo Caín fundó la ciudad de Enoc. En aquel momento que estábamos en duda si era Enoc, es Enoc, la ciudad de Enoc. Y entonces esa maldad se multiplicó, hermano, porque es más fácil ser peor que mejor, ser igual que diferente. Y entonces esa generación fue una generación de mente cauterizada al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración, porque fue cuando lo correcto se volvió malo y lo malo se volvió correcto. Entonces se acostumbraron a ello y se forma como estilo de vida. Y nosotros dijimos que ahí es que sale la figura de Noé, porque habíamos hablado que Dios siempre va a buscar como una lupa al justo, porque Dios siempre va a librar al justo. Y ese remanente justo siempre se va a dar en medio de una sociedad perversa, desligada en el estilo de la vida loca. Y entonces vemos que Noé se encontraba en medio de esa sociedad, y Dios lo encontró, lo buscó, lo encontró, lo llamó y le dio unas instrucciones específicas, porque aquella maldad había sido tan multiplicada y estaban tan entenebrecido el entendimiento que aquello no tenía como que solución, y Dios dijo: me arrepiento de haberlo hecho, y la decisión fue exterminio total. Y ante eso, Dios brinda una puerta de salvación al remanente que encontró justo, que fue Lot y su familia. Pero esa puerta fue bajo unas instrucciones específicas, que no se tenía que pegar a ellas, porque si las desviaba, hermanos, perdía la puerta. Entonces Lot estuvo 120 años pegado a una instrucción específica, en medio de un ataque emocional, de burla, de crítica, de viejo loco, constantemente, en medio de un escenario que ni siquiera nunca había llovido, que como contábamos no había sierra, no había con qué cargar las cosas, pero él se mantuvo. Eres un ejemplo de los que se mantuvo fiel a la instrucción, sin moverse de ella, y con paciencia, hermano, porque 120 años construyendo algo que no.
Entonces llegó la lluvia, llegó la lluvia y la lluvia hizo distinción e hizo separación. Y se dieron los escenarios contrapuestos. La lluvia a unos lo ahogó, a unos los enjuició y no tuvieron puerta de salvación, hermanos. Y a otros los elevó a otra dimensión espiritual de salvación para empezar un tiempo nuevo. Y nosotros nos quedamos ahí. Ahí fue que nos quedamos. Entonces Nilsa me trajo el ejemplo de Can. Y yo lo había saltado, pero no. Vamos a ver el error de Can, que hace que pierda la puerta de una genealogía bendecida. Porque entonces, se me olvidó decir que junto entonces con la generación de Caín, que era una generación que se perdía, corría paralelamente la generación de Set, el sustituto de Abel, de donde salió Enoc, que fue el que caminó con Dios, y de Enoc, bisabuelo, sale entonces Noé. O sea, dos generaciones corriendo paralelas que se contraponen. ¿Ok? Entonces, de la generación de Noé nace Set, Can y Jafet. Entonces, un día después del diluvio, Noé estaba labrando la tierra, hermanos, y para su mantenimiento, y él plantó un viñedo. Entonces, agregando con las uvas y descubriendo el juguito de uva y todo eso, de momento descubrió una cierta bebida que no registra en la Biblia bebidas de embriaguez antes de ese hecho de Noé. O sea, aparentemente Noé descubrió el vino. Entonces, jugando con sus uvitas y exprimiéndola, de momento le dio un jugo de uva, pero también descubrió fermentarla. Estaban fermentadas. Exacto, y entonces él probando, quedó embriagado. O sea, lo que le estoy diciendo es que para mí, usted investiga porque yo investigué, pero para mí la borrachera de Noé no fue a propósito. ¿Ve? Entonces Noé queda en este escenario vergonzoso que queda desnudo. Entonces entra su hijo Cam, y Cam ve la desnudez de su papá. Entonces, Cam tenía dos vías. Una noble donde cubriera la desnudez de su papá, y otra nada noble donde aprovechó la oportunidad entonces del escenario y expuso la desnudez de su papá delante de los hermanos. Entonces, hermanos, yo leyendo esto, a mí me ha dado un temor reverencial de arrepentimiento, porque yo me di cuenta que nosotros a veces somos muy ligeros destapando la desnudez de nuestros hermanos. Y no estoy hablando hermanos de sangre, ¿verdad? Hermanos en la casa, en forma de broma. Empezamos a hacerle, y yo hasta le pedí perdón a Iri, tuve como una semana pidiéndole perdón a Iri. Porque, hermanos, yo veo un principio de que hacia la desnudez de tu hermano, tú no te mofas ni la expones a otros. Tú tratas el asunto con respeto, porque a ti no te gustaría que un hijo tuyo te viera en una situación vergonzosa y de momento, porque ahora lo ponen por Facebook y lo ponen en las redes. ¿Cuántas personas no se han suicidado por ese hecho? Porque lo exponen, se mofan y exponen la desnudez. Entonces, en cambio, vinieron los otros dos hermanos y estuvieron expuestos al mismo escenario, pero actuaron de manera diferente. Ellos actuaron con respeto y nobleza y taparon sin mirar. Ellos no aprovecharon la oportunidad, hermano, para quebrar la caña quebrada delante de los demás. Ellos simplemente taparon la desnudez
de su hermano, todos del mismo vientre, expuestos al mismo escenario, y se dan respuestas diferentes. Una que los bendice y otra que los maldice, porque la respuesta que obtuvo entonces Can fue que su padre lo maldijo y le señaló cuál sería su destino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros exponemos la desnudez del hermano, ¿qué provocamos? Por nuestra boca sale bendición o por nuestra boca sale maldición. Si tú provocas si tú expones la desnudez de tu papá te va a maldecir. ¿Ves? Entonces, yo me acordé entonces que en Jueces 17:2 había una mujer que tenía un hijo que se llamaba Micaía, y él le robó unas monedas de plata, y ella fue bien ligera de lengua y le dijo: yo maldigo al ladrón que me robó mis monedas de plata. ¿Y quién lo había hecho? Su hijo. Y cuando su hijo confesó, ella corrió a bendecirlo y le dijo: que el Señor te bendiga, hijo. ¿Usted está entendiendo el principio? Claro. ¿Ve? Por eso no podemos ser ligeros en destapar la desnudez, porque provocamos maldición del otro. Entonces, la genealogía de Noé, en este suceso de Can, de ahí saben que salen los cananeos, que también fueron enemigos del pueblo de Dios. Por tanto, vuelve otra vez dos vertientes de un mismo vientre, porque ahora están los cananeos que se oponen a los enemigos de Dios, mientras están los otros hijos de Noé que corren por la línea del plan de Dios. ¿Y saben qué salió de Can? Salió de Can Cus, nuestro amiguito Cus. ¿Quién era Cus? El padre de Nimrod, el que estaba estableciendo una ciudad que era un trofeo a la soberbia de querer ser más que yo. Hagámonos un nombre y que todas las naciones miren que somos la ciudad más poderosa. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo y llegue hasta Dios. Y entonces lo peor es que estaban unánimes, perfectamente unánimes, empujando esa carreta de la soberbia. Y aunque tenían rostro que es para Dios, hello, pero cuando Dios miró, lo aborreció. La intención. Porque aquello, lo que se había levantado, era un singular, que era lo que necesitaba la deidad territorial para poder prevalecer en gobierno. Entonces el Señor dijo: si yo no divido esta unidad perfecta que Él unía, unidad perfecta hacia lo que no era y hacia un antidiseño, entonces ya usted sabe la historia. Dios dividió los enemigos. ¿Saben que de ahí salió el culto a la reina madre, a la madre de Tammuz, a la reina del cielo? Entonces volvió a darse en la historia humana paralelamente esto, toda esa generación de Caín contra la de Seth. Entonces llegamos a Abraham. Abraham, vamos a ver qué actitudes hacían que tú quedarás bendito y alcanzarás la puerta de la promesa, pero qué actitudes hacían que se perdiera la bendición de tú estar en un estado bendito y alcanzarás la promesa. En la puerta de Abraham, Dios se le presenta a Abraham y se le revela con una voz audible y lo llama, lo escoge como lupa en medio otra vez de una generación perversa y desviada. Esto siempre va a estar en toda la historia. Una mayoría desviada y un remanente que se busca con lupa. Entonces, en medio de todo eso, Dios le da una instrucción y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. En Génesis 12:1, que la pastora creo que habló de esto el domingo. Si ella habló de esto, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces vamos a hablar de Taré.
el padre de Abraham. Taré era de la genealogía de Set, de la genealogía correcta. Pero Taré llegó a Ur de los Caldeos. Y cuando llegó a Ur de los Caldeos, él llegó con una motivación que él quería poder prosperar, hermano. Entonces, pero para él prosperar en Ur de los Caldeos, él tuvo que rendir, entró en un acuerdo de permisividad con el lugar que se adoraban ídolos. Entonces comprometió la fidelidad a Dios por una conveniencia, porque él no quería perder la puerta de tener una oportunidad, porque ¿saben qué significa Taré? Atraso. Entonces no quería ser un atrasado. Entonces dijo, no, yo aquí yo voy a prosperar. Pero entonces, por conveniencia y por intereses y por codicia, él comprometió su fidelidad a Dios y vinieron entonces los ídolos a su vida. Entonces eso me acordaba a Balaam. ¿Se acuerda Balaam? El profeta que se vendió por conveniencia, por intereses propios, por codicia, y se acomodó a ser comprado para profetizar contra el pueblo de Israel, pero Dios no se lo permitió. Pero a pesar que Balaam no pudo profetizar, le enseñó al rey cuál era el asunto débil de Israel para que el enemigo lo hiciera caer. Así que el espíritu de Balaam busca la debilidad para tratar de hacerte caer en desvío. Eso fue un paréntesis. Pero la cosa es que Dios le dice a Abraham, tú tienes que salir de tu parentela, sal de todo lo generacional que te atrasa. Sal de todo lo que atrasa tu vida. Tú tienes que salir de ahí para que cruces esta puerta de un llamado nuevo que tengo, porque tengo una asignación para ti, pero tienes que dejar atrás a Taré, sin mirar atrás. Y hay relaciones, hermanos, que atrasan y son yugo desigual, hasta de amistad. Hay distracciones, hay actitudes. Tú y yo le vamos a pedir al Señor cuál es nuestro Taré. ¿Cuál es el Taré que nosotros tenemos que rendir y dejar atrás sin mirar atrás y que me está trayendo atraso para tomar esta puerta? ¿Ok? Entonces, miren las tres instrucciones en Génesis 12, 1, 3. Lo que le dijo Dios. Primero le dio una orden de partir, instrucción específica. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Segundo, entonces le da una promesa de bendición. Porque si tú obedeces esa instrucción, se te va a desatar que haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Y eso se extiende entonces a una promesa extendida para el mundo, porque bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, imagínense todo lo que dependía a nivel extendido de nosotros hoy en día por una instrucción específica que había que obedecer. Entonces, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, y cuando Dios cambia el nombre, Dios te está cambiando la asignación en tu vida para proyectarte a algo nuevo. Entonces, tendrás que salir de Ur de los Caldeos, pero no solo, o sea, tienes que salir del lugar donde te encuentras. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos que salir del lugar que nos encontramos cómodamente? Porque ya ese lugar había cumplido la asignación en tu vida, y ahora Dios te lleva a otro lugar donde va a proyectar lo que Dios tiene para ti ahora nuevo. Entonces muchas veces cuando nosotros tenemos que dejar el lugar, también estamos alejándonos quizás hasta de la familia, porque a lo mejor nos congregábamos en un sitio donde estaba la familia. Ella sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces le dicen, y dice también, y te voy y ve al lugar donde yo te voy a mostrar. O sea, tú sabes y tú no sabes ni tienes idea de qué es lo que va a pasar
que dejar atrás, porque no se te da al final de la película completa, o sea, se te da hacia cuál fue hacia donde Dios te va a llevar, pero no te dice la trama. ¿Ves? Y así salió a Abraham. Pero en el camino entonces tiene otras instrucciones específicas que indican el modo de cómo Dios va a hacer las cosas. Porque entonces le dice, vas a tener un hijo, pero va a ser a través de Sara, tu esposa. O sea, Dios va a usar la vía legal del matrimonio, hermanos, porque ningún plan de Dios corre por vías ilegales. ¿Ok? Grábese eso. Y Sara era su esposa. Pero entonces la impaciencia de Sara, porque puso sus ojos en ¿qué? En lo natural de su cuerpo. Sara envejecida, Abraham envejecido, pasó el tiempo, hermano, pasó el tiempo, se me pasó hasta las reglas de la mujer para poder concebir. O sea, yo llegué a un estado donde ya es imposible que esto se dé. Por tanto, yo pongo mis ojos en lo natural de mi cuerpo y hago entonces un desvío e invento por impaciencia. Porque entonces ella dice, empieza a jugar con el Dios dijo. Y yo les dije la primera vez que con el Dios dijo, tú no te pones a hablar. Tú, cuando viene la duda del Dios dijo, tú no tienes que defender. Y ella empezó, ¿será que no eres a través de mí, Abraham? A lo mejor es que se debe de hacer como se hace según la costumbre. Que cuando el vientre de una mujer, de la esposa, no se abría, se le daba a la concubina, se le daba a la sierva para que le sirviera de concubina y se tomaba el vientre de la sierva prestado para que le pariera supuestamente el hijo. Y ella dijo, vamos a hacerlo según lo acostumbrado, porque Dios que dijo que tú ibas a tener un montón y ya yo no puedo. Así que ella trajo un consejo que no era el adecuado, bajo una vía que no era la legal de Dios, y Abraham al final se dejó convencer, igual que Adán. Así que por complacer a otros se metió la pata, hermanos, y salió la metida pata de Ismael. ¿Qué ocurrió con todo esto, hermano? Porque es que cuando tú esperas las cosas vía natural y tú ves que no se dan, tú entras en un periodo de frustración y ese periodo de frustración empieza a inventar y ayudar a Dios. Y entonces ahí es que metemos la pata. Entonces, miren hermanos, y entonces se entra hasta en una voluntad permisiva. Esto me hacía acordar cuando estábamos construyendo el templo donde estábamos allá, que Dios nos dijo que no hiciéramos préstamos. Pero ¿qué pasa? Ya la finanza no daba para construir un templo como Dios había dicho. Y entonces hubo uno que se levantó y dijo, pues hagamos un préstamo, como lo hace todo el mundo. Pero entonces, y si no es la voluntad de Dios, pues no se cerrará. Y yo me levanté con un cepelín y dije, un momentito, porque hay una cosa que se llama voluntad permisiva. Que la voluntad permisiva, Dios te permite entrar por el deseo de tu corazón. Y no le voy a hablar ahora del ejemplo bíblico que hay en eso porque no tengo el tiempo. Pero usted y yo sabemos que la voluntad permisiva solo hay pérdida y enseñanza. Y entonces eso le pasó a Sarita, porque ahora Agar, que tiene un hijo, que tiene el vientre, se le sube, hermano, porque el enemigo le susurró. ¿Por qué te tienes que tratar como sierva cuando tú tienes al heredero de la promesa, supuestamente hijo de Abraham? Por tanto, a ella le dio como una cosita de superioridad sobre Sara y comenzó, hermanos, el conflicto en el campamento. Se perdió la armonía en el campamento
porque entonces, y aquello se le volvió un dolor de cabeza a Sara, porque era un antidiseño, un invento de hombre, cuando Dios siempre obra de una manera sobrenatural y a su manera. Entonces, aquí tenemos una genealogía que iba a crecer paralela, que era Ismael, contraria y contrapuesto con lo de Dios. Pero esta salió del corazón de Satanás, porque fue provocada por desvíos y ahí perdieron, atrasaron la promesa. Entonces, la mayoría de las veces que un ser humano pierde una puerta y pierde la bendición, través de esto, y pierde la presencia de Dios, lo que viene a su corazón es rebeldía y ataca a lo bendecido porque ya él no lo tiene. ¿Entiendes? Entonces, cuando nace Isaac, que era el diseño correcto, ya Ismael pierde la puerta de ser el heredero, y entonces se formó un revolú, porque antes que naciera Ismael, fue tanta la presión de Agar sobre Sara, que Sara también fue dura con Agar, y Agar sale corriendo del campamento embarazada, y por la intercesión de Abraham, Dios se le aparece a Agar. ¿Y saben qué le dice el Señor? El Señor le dice: regresa, Agar, y sométete. Ya yo me perdí, yo no sé ni dónde yo estoy. Regresa, Agar, y sométete a tu señora. ¿Por qué? Porque hay un principio de autoridad en la palabra que tiene que ver con que todo lo que esté a tu autoridad delante de ti, tú tienes que ser sometido. Y entonces, miren, yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo tenía un celo desbocado en el lugar de donde salí, pero un celo desbocado, hermano, por las cosas de Dios. Y Dios me daba mucha palabra de instrucción y todo eso, pero cuando yo veía que el pastor se tardaba, a mí me daba ese celo desbocado y me daba como un enojo, que entonces le daba como que la palabra al pastor, pero como enojada. Y hubo un día que Dios me enfrentó, yo creo que si yo contaba tonta, muy mal hoy, Dios me enfrentó y trajo un recurso, y el recurso lo que hizo fue que floreció la vara del pastor y dio unas características donde yo me vi que yo creía que yo estaba bien por mi celo desbocado. ¿Qué hizo eso? Yo caí en una humillación, hermano. Yo me sentí tan arrepentida, tan humillada. Yo tenía un dolor tan profundo en mi corazón porque yo lo estaba haciendo desde la perspectiva del celo por Dios. Pero aprendí que por nada tú tocas manto, ni tampoco tú enfrentas la autoridad aunque tú creas que esté mal. Yo salí de ahí con eso en un temor reverencial. Cuando yo me coloqué delante del recurso, humillada, llanto, ¿sabes lo que hizo el Señor? El recurso se comenzó a reír delante de mí. Ja, ja, ja. Te duele, ¿verdad? Y yo, hermano, muriéndome, yo decía: Señor, pero ¿qué humor tú tienes? Si yo estoy aquí, yo me estoy muriendo, y tú me dices si me duele, si tú sabes que me estoy muriendo. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Dios? Tomó mi mano, ella tomó mi mano y me colocó un regalo. Y el Señor me dijo: ahora te coloco un regalo. ¿Cuál fue el regalo? Que hicieron un grupo de intercesión por primera vez en la iglesia metodista. ¿Y a quién nombraron de líder? El pastor me nombró de líder a mí. Porque Dios me había procesado y porque yo cogí la puerta de la corrección. El lugar no me vomitó y no se abortó lo que era mi llamado en el lugar. ¿Usted entendió? Pero Agar, cuando regresó, que Dios le da la puerta de la corrección, Agar no coge esa puerta y le enseña a su hijo desde sus raíces de amargura. Y cuando usted enseña a un hijo desde raíces de amargura, de enojo, de celo, de todo eso, tú lo que estás creando prácticamente es un asesino. Y tú y yo sabemos que cómo nosotros asesinamos,
porque un odio no trabajado, tú le estás enviando un verdugo a tu hermano. E Ismael constantemente estaba compitiendo con Isaac, constantemente lo humillaba, constantemente, y Sara observó. Y le dio un consejo a Abraham: es necesario que tú saques a Ismael y a Agar del campamento. Y le voy a decir, eso sería para Abraham que le costara el pellejo. Pero ¿saben qué? Dios le dijo a Abraham: escucha el consejo de tu mujer. Que quiere decir que aquí Sara, que ya no es Saraí, hello. Porque cuando ella dio el primer consejo con muy buena intención, pero era un consejo incrédulo, basado en la perspectiva humana y natural. Ahí ella se llamaba Saraí. Pero cuando ella está dando el consejo aquí en este momento, ella se le había cambiado el nombre de Sara, porque Sara, al ver el dolor de cabeza en que se le convirtió su metida de pata, ella aprendió la lección y se corrigió y se arrepintió. Por tanto, cuando tú tomas la puerta de corrección, tu nombre es cambiado, hermano. Entonces, ahora su consejo era el correcto. Y Abraham, para el bien del campamento, porque cuando hay conflicto en el campamento, eso desplaza la presencia. Ojo, hemos estado en muchos puntos de Cademarne a punto de cruzar. De hecho, de donde yo salí, aquello estaba a punto de caramelo. Pero como el enemigo divide formando conflictos en el campamento. ¿Ok? Y entonces ahí tiene que salir Sara e Ismael, porque aquella tierra los vomitó. ¿Vieron? No cogieron la puerta de corrección y el lugar los vomitó. Entonces, al salir del campamento, de ahí en adelante vuelve otra vez dos genealogías, como la de Caín y Abel, porque ahora es Ismael con la de Isaac. ¿Ok? Entonces, Dios ahora viene a probar a Abraham. Ok, Abraham, ahora yo te voy a probar. Ahora entrégame el hijo de la promesa y sacrifícamelo. Wow. Colóquese en ese zapato. Porque realmente, ¿quién es más importante en nuestra vida? Realmente Dios. Estamos en el punto donde realmente le hemos entregado todo. ¿Cuán importante es para ti ahora hablar mi instrucción? Que la primera vez fuiste capaz de complacer a otro y te saliste de mi instrucción. Ahora yo te voy a probar si tú vas a permanecer en mi instrucción, cueste lo que te cueste. Y en esta ocasión, Abraham, sabiendo que le costaba el pellejo, hermano, él decidió confiar en Dios ciegamente. Tú dijiste, yo no sé cómo lo vas a hacer, yo no sé cómo es el método, pero esta vez yo me meto en tu instrucción y no voy a dejar que nadie me mueva. Miren, Kathy Kuhlman tuvo que dejar el amor de su vida para recuperar su relación con el Espíritu Santo, porque esa relación le constituyó un desvío que la atrapó en el alma. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos un apego al hijo, a un familiar, al marido, a quien amas mucho, pero pregúntate, si eso te falta, tú pierdes toda fuerza porque sientes que tu vida se fue con esa persona. Si eso es así, es porque Dios no ha sido tu fortaleza todavía. Pero cuando Dios es tu fortaleza, te puede faltar todo, pero que no te falte su presencia, porque entonces sí te muere. Así que Abraham aquí está dispuesto a sacrificar a su hijo, y esta vez se fue calladito. No lo expuso, no se lo dijo a Sara. Esta vez nadie me va a sacar de mi instrucción. Se fue calladito. Entonces Dios, cuando vio que él fue bien fiel, Dios lo detuvo y le dijo: Abraham, yo sé cómo tú te sientes al darme a tu hijo en sacrificio, porque mi hijo y yo te entendemos. Porque eso era lo que Dios iba a hacer después. O sea, eso fue
prácticamente una sombra. Así que de ahí en adelante se le llama entonces a Abraham el padre de la fe, porque ahora sí se mantuvo recto de instrucción. Pero entonces sigue la cronología. Ahora vamos a ver el momento de Lot. Vamos a ver cómo en el monte de la decisión tú puedes perder una puerta de bendición y puedes perder una puerta de preservación de vida. En medio de un escenario donde iba a haber separación, el que tú caigas en el lado bendecido va a depender de la decisión que tú tomes y cuántos impuestos estás entregando. Y Dios le dijo a Abraham, ¿qué le había dicho? Sal de tu tierra y de tu parentela. Pero entonces, ¿qué hizo Abraham? Se llevó a Lot, su sobrino. Él no tenía hijos, por tanto, ese sobrino era como si fuera su hijo. Pero ¿qué le había dicho Dios? Sal de tu parentela. ¿Qué pasó? Que yo, discerniendo de acuerdo a lo que vi más adelante de la mujer de Lot, yo me imagino que la mujer de Lot era de estas personas que, mira, ya es hora que tú tengas lo tuyo y no dependas de Abraham, que tengamos lo nuestro, qué sé yo, y lo cierto a tener su propio ganado, su propio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se multiplica tanto el ganado de él como el ganado de Abraham, y entonces se formó un conflicto en el campamento entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. No cabían, la tierra no daba para todo el ganado. Cuando se forma el conflicto, ¿qué hace Abraham? Abraham dice, tengo que dejar ir a Lot del campamento para que la armonía vuelva al campamento. Y vuelve Abraham, aunque le duele, le coloca a Lot frente a un monte y le dice, escoge tú, porque si tú escoges para allá, yo cojo para la derecha, si tú coges para la izquierda, yo cojo para el otro lado. Y dice que alzó la vista a Lot y lo vio una tierra fértil cerca del Jordán, pero esa tierra colindaba con Sodoma y Gomorra. Yo estoy segura que ya ellos tenían el anuncio de cómo era Sodoma y Gomorra y lo que allí se daba. Pero a Lot lo único que miró, porque él escogió por vista, hermano. Ante el monte de la decisión y la puerta de decisión, Lot escogió por vista. Y a él no le importó lo que había escuchado de Sodoma, sino que allí yo voy a prosperar mejor, allí voy a tener unos buenos pastos, y se fue para los linderos de Sodoma y se estableció allí. En cambio, Abraham caminó por fe y Abraham corrió para la tierra de Canaán, lo para Sodoma y Abraham para Canaán. Entonces llegó una guerra a Sodoma. 4 reyes se aliaron y vinieron contra Sodoma. Lot quedó cautivo y su familia quedó cautiva bajo esa guerra. ¿Qué hizo Abraham? Abraham dijo, yo voy a rescatar a Lot, porque es el tiempo de rescatar nuestra parentela, hermanos. Porque Dios dijo que el arca de Obed-Edom venía para nuestras casas, y cuando es el tiempo de rescatar la parentela, tú tienes que poner el pie y Dios te va a abrir la puerta. Entonces nos puso el pie con 300 y pico nada más de soldados, de los hijos de los siervos y los siervos que no tenían ninguna experiencia en guerra, hermano, pero cuando pusieron el pie le ganaron a 4 ejércitos de 4 cabezas de reyes y rescataron a Lot. Hermano, si Dios dice que es el tiempo de rescatar los nuestros, mete el pie con toda potencia y golpea, y llámalos de donde sea, llámalos de Sodoma, llámalos, que ellos vengan. Entonces, miren qué increíble. Lot es rescatado, es traído acá a la tierra a la casa de pan. Otra vez está en el campamento bendecido de Abraham. Pero yo me imagino su mujer
Yo no voy a volver a vivir en tiendas. Yo quiero vivir en casa. Yo quiero tener una casa bonita. Yo quiero tener esto. Yo quiero tener esto otro. No, tú no puedes ser un pelele pendiente a Abraham. No, vamos a lo tuyo. Y Lot le dijo a Abraham, gracias por rescatarme. Gracias por ustedes dar casi su vida por rescatarme a mí y a mi familia, pero mi familia y yo volvemos para Sodoma. Cuando yo leí esto, hermano, yo por poco me muero. Así que usted rescate lo suyo, pero busca un lindero de que no regresan a Sodoma, hermano. Que no hay vuelta atrás. El cabezón regresó a Sodoma, volvió y se estableció. ¿Qué pasó? ¿Cómo era Sodoma? Sodoma era como la ciudad de Enoc. Era una ciudad de alegría, supuestamente de mucho brillo, de mucho esplendor, pero un gozo, hermano, de amargura. Que Sodoma era, hermanos, totalmente un desvío total. Vivamos la vida loca. Hasta los mancebos, las relaciones eran antidiseño totalmente. Y Lot prefirió criar a su familia en ese ambiente, porque tus decisiones harán a tu familia. Entonces Dios, bajo esa cauterización y entenebrecimiento de mente, Dios decidió eliminar a Sodoma y Gomorra, igual que la ciudad de Enoc. Pero entonces Abraham intercede por Lot. Y cuando llegan los ángeles, Lot estaba consternado por lo que veía en Sodoma. Nosotros dijimos que el Señor siempre va a rescatar al justo. Lot escogió mal, pero él sabía que lo que estaba viendo allí no era. Y él oraba al Señor, pero el problema de Lot fue que no era capaz de dejar atrás por sus propios intereses y conveniencias. Porque entonces, y miren, hubo, que sí hubo contaminación, claro que sí. Cuando vinieron a buscar los ángeles, ¿qué hizo? Lo le iban a dar a las hijas. O sea, como yo misma decía, aquí Lot se contaminó. Entonces los ángeles vienen y le advierten a Lot y le dicen, Lot, te ponemos una puerta de preservación de vida. Corre por tu vida y no mires atrás. Deja tarea atrás. Y no mires atrás. Y yo me imagino a los, pero mi posesión y la mujer, mi casa. Y los ángeles, corre. Y corre allá a la ladera, al monte. ¿Saben qué hizo el cabezón? Vuelve y cambia la instrucción a lo que él piensa. Y le dice, no, déjame aquí más cerca, en la ciudad de Zoar. Ya los ángeles dijo, mira, haz lo que tú quieras. Yo me imagino que cuando le dijo al monte, allá lo que quedaba era el campamento de Abraham. Regresa al campamento de Abraham. Pues no, cogió para Zoar, no sé qué pasó en la ciudad de Zoar, terminó en una cueva aislado. Y mientras corría, la mujer no siguió Dios dijo. No siguió la instrucción, no cogió la puerta de preservación de vida. ¿Qué hizo? Miró para acá, ¡ay, mi casa linda! Y cuando Dios dice que tienes que correr y no mires para atrás, hermano, tienes que coger esa puerta. Hay que aprender a soltar. Hay unos momentos sensitivos donde ya tú no te puedes detener por nadie ni por mí. Hay que aprender a soltar, hermano, porque es por preservación de vida. Entonces, hermano, ¿qué pasó en la cuevita? Las hijas de Lot parece que creyeron que todos los hombres y toda la humanidad había sido exterminada. Y decidieron entonces, para seguir el linaje, emborrachar a Lot. Y cometieron incesto con Lot. De ahí salió Amón y Amón. ¿Amón qué? Es que se parecen. Moab y Ben-Amí. Moab era el padre de los moabitas y Ben-Amí es el padre de Amón. Entonces, en el monte de la decisión perdió 2 puertas Lot. Tenía la puerta para ser parte de una nación bendecida y escogida por Dios.
y pasó a ser padre de una descendencia que se convirtieron otra vez. Toda descendencia de antidiseño se convertían en los enemigos que persiguen al pueblo de Dios y su plan. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque Ismael hasta el día de hoy. Entonces también perdió la puerta de criar una familia de acuerdo a la ley de Dios en la casa de pan. ¿Cuántos han salido de las casas de pan donde Dios está marcando un reloj y yo no sé ni dónde están y en el sitio a lo mejor donde están ni siquiera saben qué hora es? Por tanto tenemos que llamar a los hijos que se han ido de las casas de pan. ¿Ok? Entonces entramos ahora a la pérdida de entrada a la tierra prometida. Toda una generación sacada de la esclavitud para ser llevada a la tierra de libertad, la tierra prometida donde fluía leche y miel. Y aquí el acto para perder la puerta fue que no se acomodaron, hermanos, al cambio, a lo nuevo, preferían lo de antes, de donde salía. ¿Por qué? Porque la travesía por el desierto tenían unas vivencias que no eran como las de antes, hermanos. Ellos caminaban frecuentemente. Ellos antes en Egipto tenían casas, pero ahora iban a vivir en tiendas, y esas tiendas habían que baratarlas y de momento levantarlas y volver de acuerdo a como la nube le indicaba, ¿verdad? Y entonces los que no se acostumbraban a lo nuevo y querían lo de antes, sus mentes no se renovaban y entonces daban malas respuestas de rebeldía, de queja, de reclamo, de crítica, pero delante de quién? Delante del líder que Dios había escogido, delante de Moisés. Y entonces Dios dejó saber que cada vez que se haya una actitud cuando Él está determinando unas instrucciones sobre el pueblo a través del líder escogido y hay reclamos de lo que el líder está siguiendo como instrucción, Dios lo tomó como que ese acto era contra Él mismo. Y entonces ahí surgió el espíritu de Coré. Miren, hermanos, Coré era un levita, o sea, en posición, era un líder. Quiere decir que este espíritu de Coré no puede tomar a cualquiera de nosotros los líderes. Sí, tenemos que estar pendientes. Dios, el líder servía en el templo, pero tenía reclamos ante Moisés, pero también anhelaba la posición de Aarón, desde el sacerdote, porque el sacerdote era Aarón. Entonces, el espíritu de Coré representa rebelión, queja, murmuración, envidia, crítica hacia la autoridad establecida por Dios. Entonces, este espíritu se caracterizaba por insatisfacción, la búsqueda de adeptos para la discordia y la insurrección contra los líderes puestos. Quiere decir que esta puerta de insatisfacción y reclamo traía un ambiente de murmuración, porque el líder no está haciendo esto que yo creo que se debe de hacer en este momento. ¿Me va entendiendo? Entonces se genera un ambiente de descontento y amargura. Cada vez que alguien menciona algo con ese espiritito, como que el ambiente se apaga. Hermanos, por eso yo te digo que cualquiera de nosotros puede caer en eso. Entonces, lo que hace el espíritu de Coré es que busca adeptos, pero busca adeptos tratando de influenciar cabezas en el lugar. ¿Qué hizo Coré? Provocó una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. O sea, él busca adeptos en el liderato para ofrecerle, vamos a hacer cosas de acuerdo a lo que yo creo. ¿Ve? El enemigo siempre va a tratar de infiltrar un mal pensamiento que redunde malas actitudes y tratará de infiltrar en las cabezas de gente que son parte del liderato o son influencia. Así que, ¿por qué? Porque usted y yo sabemos que si el pueblo está dividido y no hay una unidad de propósito, no hay una acción armoniosa empujando todos la carreta, entonces el pueblo está descubierto, hermanos, no hay un ambiente saludable y entonces esto es una cosa que nosotros tenemos que velar fuertemente. ¿Qué ventaja tenemos? Que nosotros no somos muchos y se nos hace quizás más fácil. Sé que esto es un poquito largo, hermanos, pero esperen
explico, denme un tiempito más. Entonces vino el síndrome de María. 11:15. Ajá, ya cumplimos una hora. Vino el síndrome de María. María era una del liderato de Moisés. Hasta fue la que salvó a Moisés cuando él era niño. Incluso ya danzaba, cantaba, pero María le empezó algo en el corazón. Cuando llegó la esposa de Moisés al campamento, parece que ella se sintió rechazada, desplazada, y esa fisura en el corazón María no la trabajó y hizo que brotara amargura, y entonces el resultado fue que a Moisés nada más no se le revela a Dios. A nosotros también se nos revela Dios. Y estaba hablando del líder que Dios hablaba cara a cara. No tuvo temor por no bregar su fisura en el corazón y le dio lepra. ¿Y qué pasó? ¿De dónde salió? Fue vomitada del campamento. Pero como Moisés intercedió, mas ella cogió la puerta de corrección, ella volvió al campamento. Entonces, cuando vamos ahora, que vemos que hay toda esta presión sobre Moisés y Aarón de un pueblo cabezón, rebelde, que se queja, que critica, que reclama, que esto se debe de hacer así, que hay lo que teníamos antes. Miren, hermanos, nuestras jornadas aquí son diferentes a las jornadas de allá. ¿Se dieron cuenta, verdad? Y yo fui una que traté de hacer mis jornadas como las hacía antes, hasta me quería ir a orar allá otra vez y no pude. Porque la tendencia es que lo de antes te daba tantos resultados que tú dices, ay, yo me aparté de esto, ya no lo hago como antes. Es que no lo vas a hacer como antes. Sí, exacto. Entonces yo tenía todo el tiempo para retirarme. Hasta sola me dejó el Señor. Y de momento, ustedes saben, yo lo conté en la prédica de la presencia continua. Me vino todo el revolú de que tenía que atender nietos, hijo, padre, madre, todo ese revolú que yo no tenía en mi vida. Padre, hermano. Y ahí Dios me enseñó, es que te estoy enseñando una nueva etapa. Que tú lleves ahora tu aposento, lo lleves a la cambiadera de pamper, a las ollas, a los textos, pero tengas una presencia continua conmigo. Pero yo no conocía eso, porque yo no trabajaba afuera. Yo no tenía marido, yo no tenía hijos, yo tenía todo el tiempo para estar. Tenías hijos, sí, que no estaban en tu casa. Tenía hijos, pero ya no estaban en casa y yo estaba vacío. ¿Ves? Entonces, tuve que irme acoplándome a aprender de otra manera. Entonces, ¿qué le pasó a Moisés y a Aarón? Miren, Moisés, mientras glorificaba a Dios siguiendo sus instrucciones delante del pueblo, él tenía la entrada ganada. Pero ¿qué pasa, hermano? Yo siempre he enseñado el principio del que al que más se le da, más se le exige. Mientras más autoridad tenga, más responsabilidad tenga. Mientras más cercano sea tu relación con Dios, como la de Moisés cara a cara, más responsabilidad tendrás de eso, porque menos se te dejará pasar. Por eso el aviso que Dios dice al principio es muy cierto. O sea, lo que nosotros entramos ahora, nosotros queremos eso. Tú quieres tener una relación conmigo más cara a cara, pero acuérdate que se te va a dejar pasar mal. O sea, que la entrega tiene que ser más total. Entonces, cuando el pueblo empieza a hacer estos reclamos sobre Moisés, y hay unas actitudes externas que golpeaban, el ruido externo que había de presión golpeaba las emociones de los líderes, hermanos. ¿Qué pasa? Dios le da una instrucción específica. Háblale a la roca. Pero como ya las emociones estaban altas por culpa del pueblo, en vez de hablar, golpeó. Y golpeó 2 veces. Y esto se puede tirar a una proyección profética, porque tú puedes, o sea, en vez de hablarle al pueblo, golpeo al pueblo. El líder puede tomar una. Por tanto, nosotros tenemos que cubrir los líderes. Pero ojo, abro un paréntesis. Nosotros decidimos si somos facilitadores de los líderes que Dios tiene enfrente o somos piedra de tropiezo.
Lo bueno es, y me atrevo a decirlo, que la líder que nosotros tenemos aquí, Dios ha confirmado su enseñanza una y otra vez, por eso eso te brinda un lugar seguro. Pero si tú vuelves de acuerdo del líder, mira, mejor salte y no volver. Así es. Si estás, tú tienes que orar por el líder y ser facilitador, no piedrita de tropiezo. Así que, ¿qué pasó? Hermano, tristemente, tanto Aarón como Moisés perdieron la puerta. Y se me olvidó decirles que toda aquella generación que fue contaminada con el espíritu de Coré, Dios le dijo a Moisés y a Aarón, apártense que los voy a exterminar todos. O sea, iba a ser la tercera exterminación, hermanos. Y si no llega a ser con la intervención de Moisés y Aarón con cabeza en el piso, pero, ¿qué dijo el Señor? Ninguno va a ver la puerta. Yo lo voy a matar, lo voy a dejar morir. No van a entrar ninguno a la puerta excepto Caleb y Josué, porque fueron los únicos que hablaron según el Dios dijo. Hermano, todo un pueblo, hermanos, nuestro, ni siquiera Moisés ni Aarón. Atendamos bien esto. Entonces, vamos a ver la pérdida de la puerta de la victoria sobre tus enemigos al entrar a la temporada de la conquista con Josué. ¿Qué pasó? Con Josué se levantó el espíritu de Acán. Allá con Moisés fue Coré, acá es Acán, el perturbador de Israel, que hizo que Israel perdiera la guerra contra Ai. Mire, cuando conquistaron Jericó, aquella conquista que fue la primera conquista después de cruzar el río Jordán, Jericó era una ciudad con unas murallas invencibles. Su orgullo es que estas murallas no hay quien las derriba. Y aquellas murallas, contándolo así a vuelo de pájaro, usted sabe que sobrenaturalmente, con instrucciones específicas que se siguieron, aquellas murallas se cayeron. Eso se regó por toda la comarca que el pueblo de Israel había logrado derribar las murallas invencibles. ¿Qué provocó eso? Un temor reverencial por todos los literos, porque ustedes saben que los mercaderes van de aldea en aldea y llevaban las noticias. Entonces, la próxima ciudad que se iban a encontrar era Ai. Pero aquí Josué cometió un error. Y fue el error de la autosuficiencia. Si Dios me dio tremenda victoria con Jericó, ya yo doy por hecho que me puedo ir a la próxima conquista sin consultar. Porque lo di por hecho. Entonces, Josué no consultó. Porque si hubiese consultado, Dios le había dicho no vayan. Porque se había levantado un espiritillo que se llamaba Acán, que igual que Coré, estaba totalmente enfrentando al líder, porque también quería ser líder. Él quería la posición de Josué. Entonces remaba en sentido contrario a la instrucción. ¿Cuál fue la instrucción cuando se conquistó Jericó? No tomen nada del botín de la ciudad maldita de Jericó, porque ese botín es maldito. No tomen nada para sí. Todo el botín lo van a traer a la casa de Dios. Pero para ustedes no tomen nada. Pero por la puerta de la avaricia, del interés propio, de la codicia, Acán sí tomó del botín y lo escondió en su tienda. Entonces, Acán, por culpa de Acán, cuando fueron a la guerra, porque cuando vinieron los espías de espiar a Ai, el reporte que trajeron a Josué fue: Josué, nos los vamos a comer como van. Porque aquella gente está embarrada. El ejército no sabe ni pelear. Es más, ya ellos auguran la derrota. Por tanto, no tenemos que enviar ni siquiera tantos soldados. Miren la autoconfianza. Y enviaron menos cantidad de soldados y lo dieron por hecho. Y el otro ejército lo daba por hecho también.
y sorpresa para Josué y para el otro ejército que Ai ganó. Cuando Josué viene delante del Señor y se derrama, hermanos, a puro llanto, le dice: Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y Dios le dice: Josué, pero es que no fue culpa mía. Es que en el campamento hay anatema, porque a eso se le llamaba anatema. Cuando se condenaba un objeto o algo, una persona como maldición, y eso se quedaba en el campamento, eso es anatema. Y si en el campamento hay anatema, mi presencia no puede ir con ustedes. Por tanto, tú te mandaste de fuentes y yo no me pude ir contigo. Porque hasta que tú no saques el anatema del campamento, mi presencia no va. ¿Qué le costó a eso? Que Acán y su familia y los que se acomodaron acá, todos fueron vomitados del campamento a nivel de muerte. Porque Acán no cogió la puerta de la corrección. Él esperó el sorteo, que el sorteo dijera quién era el que tenía el anatema. Nunca confesó. Por tanto, le costó la muerte, vomitado del campamento también. Entonces, llegamos al Nuevo Testamento, estamos terminando. Visitación de un Salvador a la tierra. Dios hecho hombre, el Mesías, el anuncio de la venida del Mesías, que se encontraba en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos de Isaías, Miqueas, Zacarías, Jeremías, hablaban de un linaje, un nacimiento en Belén, un Mesías, un Salvador, y llegó el tiempo de la visitación más esperada, el nuevo arca de salvación. Toda la humanidad tenía que entrar por ahí para la eternidad, la recuperación del Edén, pero solo un remanente entendió. Y se hizo separación entre los discípulos y la multitud, porque la multitud, los que hoy alababan y mañana decían Hosana, mañana gritaban crucifícalo, porque actuaban de acuerdo a lo que oían. Entonces habían unos con una ceguera de religiosidad y temor territorial. O sea, llega a quitarme mi puesto, temor territorial, religiosidad. Pero en medio de todo ese escenario había el síndrome de Ana y Simeón. Porque entonces Ana y Simeón, en vez de pelear con el sistema, Barrabás ya peleando con el sistema, otros discutiendo con el sistema, ellos siguieron el anuncio, hermano. Ellos siguieron el anuncio. No se despegaron del anuncio, se enfocaron en el anuncio, y en su enfoque ellos levantaron un ministerio de oración ininterrumpida, con un deseo genuino que Simeón decía: que yo no me muera sin verlo. Amén, eso es. Que esto no pase por aquí sin yo verlo. Y cuando el Mesías llegó, convergió tiempo, lugar, personas. Se dio la convergencia y ellos lo discernieron, lo vieron. Los demás, mira, el bebé le pasó con María y José por el lado a todo el mundo y nadie lo discernió. Los fariseos no lo vieron. Lo único que lo discernieron fue Simeón y Ana. Y no solo eso, Simeón vio la película completa, porque hasta la profetizó a María. María, pero una espada va a atravesar la lanza de tu alma. Esa lanza va a atravesar tu alma. Él vio el final y todo. Y dijo: ahora yo me puedo morir. Esto llegó, la visitación llegó. Hasta Zaqueo vio la visitación porque se esforzó en verla. Mientras habían unos criticando cómo es posible que vaya a visitar a Zaqueo, porque la mirada del buscador se encontró con la mirada del que busca. Entonces el que se quedó criticando no cogió la puerta de la visitación, y Zaqueo tuvo un avivamiento en su vida. Nosotros nos encontramos en eso en su casa, y por eso en su vida, en su casa. Quiere decir, hermanos, que la instrucción es: quédate en el anuncio, pero quédate en un ministerio de oración constante hasta que el anuncio se dé. Entonces, miren, cuando Jesús lo crucifican, Jesús ahora surge, Jesús resucita,
pero se le presenta a ¿cuántos? A 500. Y le lanza el anuncio de intrusión a 500 seguidores. Esperen en Jerusalén. No se vayan de Jerusalén hasta que la promesa mía llegue. Señor, amén. Y de esos 500, miren todos los que lo oyeron, pero solo 120 siguieron la instrucción en el aposento. Y ahí se derramó entonces el Espíritu Santo. Y los otros tuvieron que verlo, que los otros cargaban esa gloria, pero ellos no. Nosotros estamos en ese punto, hermano. Estamos en ese punto. Entonces, ¿qué dijo Jesús con relación a la llegada del novio? Puso la parábola de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes imprudentes. No tarden en procrastinación. No se mantengan el aceite en la lámpara. Mantengan tu relación conmigo, no solo las palabras, sino sean prudentes, porque si no la puerta va a cerrarse y se pierde. Entonces, termino con estos 2 ejemplos. 2 ejemplos adicionales al de Noé, que no se dejaron sacar de la instrucción y tuvieron entonces la victoria. La ciudad de Jerusalén había sido conquistada por los babilonios. Por 70 años fueron exportados a Babilonia hasta que vino Daniel y hizo la oración para que la promesa del cumplimiento que estaba gravitacional bajara. Hubo clamor, bajó, pero se encontraba un Nehemías, hermano. Nehemías era un intercesor que ante el estado de devastación de su nación se encontraba consternado porque los muros de la ciudad estaban derribados y la nación no tenía protección porque se había dejado de Dios. Porque, hermanos, cuando se abrió la puerta con Daniel y el clamor de Daniel, primero que nada, cuando sacaron al pueblo de Israel a Babilonia, fueron 3 millones de judíos deportados de la tierra. Cuando la puerta se abrió para regresar, solo un 2% de los 3 millones, o sea 50,000, un remanente decide regresar a la tierra y tomar posesión. Los demás se quedaron acomodados a Babilonia. ¿Qué? Entonces, después que regresaron en los días de Esdras, pasaron casi 100 años sin que los muros de la ciudad se levantaran. No había muros, no había torre de vigilancia. Por tanto, ¿por qué? Porque había llegado un status quo de conformidad, porque cada vez que trataban de levantarlos, el enemigo venía y se oponía y se acostumbraron a verlo así. Así que ya no lo pelean más, no buscan que haya un cambio. Hello. Esto es bien fácil de llegarte. Ok, hay una promesa, yo la espero. Miren, hermano, nosotros nos conformamos. Nos conformamos a estar tanto tiempo sin meditar. Sí, pero no hubo una oración ahí constante de que Dios enviara a los levitas. Lo digo, hermano, porque yo me siento así. Nos conformamos, pero no nos vamos a conformar. Vamos a pedir los niños, los jóvenes, los levitas preparados que van a llegar a la casa. Porque cuando te conformas a verlo y simplemente te quedas esperando, el asunto no se da. ¿Ok? Así que esta intercesión Nehemías estaba en palacio, cómodo, hermano, pero habían llegado las noticias de la afrenta que vivía su nación, y aunque estaba en un sitio cómodo, a él le compungió el corazón. Entonces él empezó un ministerio de oración constante. Él hizo un fundamento de oración por la nación en la que ni siquiera él estaba, porque Dios estaba buscando un intercesor en la nación que tenía los muros derribados y no encontró, y tuvo que encontrarlo fuera del territorio. Pero cuando Dios vio que había uno que estaba dispuesto a gemir por la situación de la nación,
Entonces Dios dijo, ahora yo puedo hacer la obra de la reparación del muro porque encontré a uno fuera del territorio. Y yo les digo a ustedes, cada uno de nosotros fuimos traídos, no somos de aquí, no somos del territorio, fuimos traídos de afuera. ¿Por qué será? O sea, tenemos una asignación, hermano, y yo les voy a decir, cuando él hizo ese fundamento de oración, él estuvo orando 4 meses. Y ustedes saben cuánto tardó el levantamiento de los muros, 52 días. O sea, que quiere decir que lo más que dura es el fundamento de oración constante. Y lo demás, cuando Dios se levanta, eso viene a aceleración. Prepárense. Porque cuando Dios se levante, eso viene a aceleración. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando al fin él se humilló, esos 4 meses se le abrió la puerta, hermano. Porque él le dijo, ¿por qué estás tan triste, tan consternado? Y él le cuenta, mira cómo está mi nación. Pues mira, te pago la ira y te doy todo el canjeo para que tú puedas tener paso libre, puerta abierta y todo el ministerio de la obra pagado para que tú lo puedas hacer. Pero cuando él llegó allí, él fue astuto. Él no reveló a nadie cuál era su misión. Entonces él cogió y hizo como un costo a ver si yo voy a poder realizar y levantar esta torre de vigilancia, si yo voy a poder costear esto. Entonces, dice, tú estás aquí para hacer una torre de vigilancia. ¿Estás seguro que vas a pagar el costo? Vamos a pagar el costo, hermano. O esto se va a quedar a mitad. Porque yo te voy a decir una cosa. En cuanto el enemigo se enteró que venían a reparar los muros, escucha, sé que es tarde, hermano, pero lo que estoy hablando ahora, cuando el enemigo se enteró que venían a reparar los muros, se levantó inmediatamente la oposición, porque mientras los muros estén caídos y no haya torre de vigilancia, el enemigo está en paz. Pero cuando se levanta, los intercesores a levantar el muro y a levantar torres de vigilancia, el infierno se levanta contra ti. Y viene a cansarte, y viene a paralizarte, y viene a crearte situaciones alrededor, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y se te daña esto, y ocurre aquello, y ocurre todo otro, y ocurre todo, para que tú no puedas llegar a levantar los muros que nos tocan en este lugar. Cada vez que este lugar suelta los decretos, aquí el miércoles, hermano, esos decretos no crean que viran para atrás vacíos. Porque como Nehemías, fuiste traído de otro lugar. Ahora, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Amén. Hoy nosotros llegamos aquí venciendo. Amén. Es verdad que por poco llegamos hasta la hora de abrir el templo, pero cada uno tuvo su situación, su circunstancia, pero venció y llegó, porque los líderes deben prepararse para el trabajo difícil, porque no será fácil. No hay victoria sin guerra, no hay oportunidad sin oposición, no hay victoria sin muros y vigilancia. Eso es lo más importante. Así que Nehemías pudo ver que aquellos que eran eran judíos, hermano, eran cabezas, se levantaron contra él y lo empezaban a invitar. Primero le golpeaban las emociones porque lo despreciaban, se burlaban de él, pero después lo empezaban a invitar para que dejara la obra. Mira, y lo que le tenían era un entrampamiento, pero Nehemías vio de lejos. Y fue astuto como serpiente, vio de lejos, vio el peligro y no pasó, y no se dejó quitar de la preparación y de la obra, y venció. Y termino, el modelo más perfecto. Esos opositores, usted sabe cómo se llamaban, Sanballat y Tobías. Bien conocido. Exacto, bien conocido, exacto. Exacto, vienen inmediatamente y eran cabezas, hermano.
cabeza. Había uno que dormía hasta en el templo. Así que, cuidado con lo que ponemos. Tenemos coronas y le damos hasta habitación en el templo, porque es que un sacerdote le dio habitación a Tobías en el templo. Ay, mi madre, pero yo me voy a quedar la... No, pero yo sé lo que quiero decir. Darle habitación es poner corona rápido en cuanto llega alguien o algo así. Así que el mejor modelo que no se debe cambiar de la asignación de instrucción, a pesar de que le costaba hasta el perdón, fue Jesús. Jesús tenía que realizar un gran encargo por el bien de toda la humanidad, ser el Cordero perfecto, a presentarse como sacrificio. Cosa que le iba a costar una tortura gigantesca, hermano, en su carne. Un golpe grande sobre sus emociones al ver que los que decían Hosana, mañana gritaban crucifíquenlo. Los que comían con él y compartían la mesa, al otro rato lo vendían y lo traicionaban. Imagínense este golpe a las emociones. Y sobre todo, vino un consejo bien intencionado, porque él decía, me es necesario ir a Jerusalén y allí yo voy a ser entregado. Hermano, le decía a los discípulos, y salió uno de los más amados, el más cercano a él, Pedrito, que era bien abrupto en sus reacciones, dijo, Señor, líbrate, Señor, de tu ir para allá. Hermano, un buen consejo bien intencionado, ¿ok? Pero iba en contra totalmente, en desvío a lo que Jesús tenía que hacer. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Jesús se volteó, lo discernió. Esto no rema con lo que yo tengo que hacer. Por tanto, apártate de mí, Satanás. Él lo reprendió. El consejo de Satanás se depositó en el más cercano, pero él lo vio y lo reprendió. Así que, hermanos, cerramos ya. Perdone, pero esto con Dale, tú hables. en tres intervenciones. Pero verdaderamente, hermanos, tenemos que cuidar la puerta. Y ahora somos más responsables. Sí. Ahora somos más responsables porque estamos avisados de que estamos en un momento tan y tan sensitivo, donde Dios lo primero que te dice es, no lo cojas a la ligera. Por tanto, quita todos los tareas del medio, déjalos atrás. Enfócate. Mira, es que cada vez que yo pienso cuando la pastora decía que Dios le dijo, acá sí no pueden orar conmigo ni una hora. Entonces, si Dios dio término de tiempo y dice que hasta que termine el año para lo de la casa Obededón, pues ¿por qué yo voy a comprometer estos meses? Comprometer, ya lo que queda es un mes, este mes dalo todo. Seamos como el corredor que ya ve el final de la meta y tiene que darlo todo. Tiene que dar todo su esfuerzo, hermano. Yo no quiero volver a perder una puerta. Yo sé lo que es estar en lugares a punto de caramelo y perder una puerta. Yo me niego a perder esa puerta. Y le pido al Señor, Señor, ayúdame en mi torpeza. Pero, Señor, absórbeme. Hay tantas cosas alrededor. Ayúdame a discernir qué voy a atender, qué no voy a atender, qué me saca, qué no me saca. Usted discierna, hermano. Discierna. Y no se... Mire, hermano, no nos quedemos conformes con el anuncio. Porque a veces, como estamos tan bien enterados, creemos que estamos adentro porque estamos bien enterados. Y no nos damos cuenta que estar bien enterados se está esperando la respuesta adecuada. Y entonces no tenemos, ¿cómo se dice? Excusa. Porque yo te hablé, yo di palabra a ustedes directo y nosotros hemos podido ver que la misma palabra se ha dado a los profetas más famosos de todos y se dio allá hasta en Israel, en el muro de lamento, y a este puñadito que nosotros somos como así, algo chiquitito. Ay, pero qué bueno, a Dios nos interesa la cantidad. Mire, yo tenía una pelea porque en el devocional
emocional, a mí a veces se me iba a la mente otra cosa. Y yo ahí me arrodillé y le dije, Señor, no, es que yo no quiero eso. Yo no quiero que mi mente se vaya a lo otro, a qué sé yo, qué voy a hacer cuando salga el punto, qué voy a hacer, no, ¿qué es eso? No, usted repréntase usted mismo. Sí, porque es que cualquier cosa que salga, no, yo quiero ser una adoradora aquí, dando lo mejor. Yo no puedo, no me puedo entretener. Así que usted gima por eso. Así que, hermanos, la puerta está abierta, pero observemos bien nuestras reacciones y actitudes para no perderla. Bendecimos a los de Facebook, hermanos. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Gracias.